Hoy vamos a hablar de comercio internacional, Tratados de Libre Comercio o TLC por sus siglas. Mucho se habla de los tratados de libre comercio, que si nos afectan, que si no nos afectan. Pero bueno, hablemos un poquitico de dónde viene todo eso. Definitivamente, los países, las sociedades decidieron hace algunos años, muchos años, especializarse en cosas que sabían hacer. Entonces los países decían, pues tengo una dotación de recursos naturales y con ellos pues tengo un aprendizaje de cosas que sé hacer, voy a dedicarme a hacerlas muy bien, y empezaron a producir bienes para consumo interno, y lo que les sobraba pues pensaron también en comerciarlo con otros países que no producían lo que uno sí podía producir. En teoría, así empezó un poco el intercambio entre sociedades. Cosas que me faltan y que otros tienen. Funciona también entre las personas. Todo lo que hacemos los seres humanos, tal vez lo único que hacemos los seres humanos es intercambiar ideas, información, etc. Pero ya hablando de temas de comercio internacional, ya empezaron a evolucionar los países, las sociedades se volvieron más complejas, y entonces empezamos ya no solamente a exportar o a intercambiar lo que nos sobraba, sino empezamos a dedicarnos a producir bienes exportables, bienes que otros necesitaban. Recordemos nuestro municipio. Teníamos unos territorios, o tenemos unos territorios muy fértiles, y por allá en los años 70 decidimos entonces que íbamos a producir flores para el exterior, y empezamos a vender nuestras flores, rosas, claveles, estatis, bueno, todo lo que producíamos aquí en el municipio. Y nos vimos afectados por las crisis internacionales, porque de eso se trata también el comercio internacional, de favorecerse de los intercambios, pero tiene unas consecuencias, y es que cuando hay alguna crisis, cuando algún país está en crisis, pues nos afecta. Pero hablemos de los tratados de libre comercio. En un principio, Colombia tenía una estrategia que era negociar con sus amigos, negociar en bloque. Entonces nos reuníamos entre los países cercanos y creábamos unas zonas de intercambio. La Comunidad Andina de Naciones es un ejemplo importante de cómo los países andinos se pusieron de acuerdo para intercambiar entre ellos. A eso se le llama una estrategia multilateral, porque son muchos países negociando entre sí. Pero luego empezamos a tener diferencias políticas unos con otros, y esos acuerdos multilaterales no se volvieron tan eficientes. Entonces llega una nueva generación de forma de relacionarnos con otros países, y ya no son multilaterales, sino bilaterales entre dos países. Y ahí, en esos acuerdos bilaterales, es donde salen los tratados de libre comercio. Y empezamos a negociar de uno a uno con uno de nuestros principales socios comerciales, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Y a finales del siglo pasado empezamos a perfeccionar un tratado de libre comercio que se implementó ya en este nuevo siglo. Y claro, eso tiene muchas amenazas, porque son empresas posicionadas de Estados Unidos que van a llegar o que llegaron a nuestro mercado, pero también detrás de cada amenaza siempre hay una oportunidad, y es la oportunidad que tenemos nosotros, nuestras empresas grandes, medianas y pequeñas, de poder acceder a un mercado tan grande como es el mercado de los Estados Unidos. Yo los invito a que googleen un poco, busquen en Google preámbulo del TLC Colombia-Estados Unidos. Es una hoja, son unos puntos, y ahí está toda la intención que se quiere con un tratado de libre comercio. Si tenemos en cuenta esa intención, que es de estrechar lazos de amistad, lazos comerciales, favorecer el desarrollo y el crecimiento de cada uno de los países, si uno se lee ese preámbulo, puede entender que realmente es un pacto de buenas intenciones. Pero los seres humanos, así como vemos lo bueno en algo, también vemos lo malo. Yo los invito a que siempre veamos lo bueno, y que si nos quedamos con ese preámbulo del Tratado de Libre Comercio, miremos cómo
como empresarios pequeños aquí en nuestra región, podamos potenciar y tener oportunidades de intercambio con un mercado tan grande como el mercado de los Estados Unidos. Pero no es el único tratado de libre comercio. Estamos desarrollando tratados de libre comercio con la Comunidad Europea, con países del Oriente Cercano, con países del Oriente Lejano, con países de la cuenca del Pacífico. Estamos poco a poco logrando negociar de uno a uno para tener más oportunidades, más mercados y poder llevar nuestros productos a todas partes del mundo. Entonces, la lección de hoy, veamos siempre todo positivo. Leámonos ese preámbulo del Tratado de Libre Comercio, fácil, lo encuentran de una ahí en internet, y empezamos a ver la vida desde un punto de vista optimista. Detrás de cada problema siempre hay 1000 oportunidades. Muchas gracias.